Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo módulo 2 sobre diagramas de flujo. En esta ocasión vamos a utilizar la aplicación Paint en todo este módulo para crear nuestros diagramas de flujo. Esta es una aplicación de escritorio como un lenguaje de programación, más o menos, ¿no? Nos permite crear todos los pasos necesarios y también ejecutar para verificar si nuestra lógica de desarrollo es correcta. ¿Ya? Antes de comenzar, ya que este es un primer video introductorio, vamos a aprender cómo descargar este programa y cómo instalarlo. Muy fácil. Bien, estamos en un navegador cualquiera, ingresamos a Google, escribimos descargar Paint, presionamos Enter, ingresamos al primer enlace Paint y descargamos ya sea para cualquiera de los sistemas operativos que tengamos instalado en nuestra computadora. Hacemos un clic y comienza la descarga. Antes debemos seleccionar qué tipo de versión nosotros queremos descargar. Es recomendable tal vez descargar una versión portable para no instalarlo. Ahora tampoco tenemos ninguna dificultad en instalar alguna. Entonces simplemente hacemos un clic, comienza la descarga. Esperamos unos 3, 2, 1 segundo más o menos. Una vez ya está realizada la descarga, simplemente debemos ejecutar la aplicación. Siguiente, aceptar. No hay nada del otro mundo, es un programa muy sencillo y muy ligero. Demos un clic, le damos en siguiente, acepto, siguiente, la ubicación e instalar. Y ya está. Una vez nosotros tengamos instalado el programa, lo único que debemos de realizar es ingresar al programa. Para ello, obviamente ya vamos a tener la aplicación instalada, ingresamos ya sea por el acceso directo, por cualquier medio y tenemos esta vista. Esta aplicación nos permite crear programas utilizando dos modos. La primera es utilizando un pseudocódigo, es como utilizar un lenguaje de programación. Nosotros en este texto vamos a ir agregando los códigos, los pasos, etcétera, como si fuese un lenguaje de programación. Y la otra manera es utilizando diagramas de flujo, y eso es lo que vamos a profundizar en este módulo. Para ingresar al visor o editor de diagramas de flujo, nosotros vamos al menú principal. Acá tenemos un icono, dibujar diagrama de flujo, hacemos un clic y ya podemos empezar la creación de nuestros diagramas de flujo. Pero antes de comenzar tenemos que entender algunos conceptos importantes y rápidos. Introducción a Paint. Antes de comenzar, ya sabemos qué es un algoritmo, para qué sirve el diagrama de flujo, etcétera. Lo hemos visto en el módulo pasado. Vamos a tocar lo que son las variables. En el módulo pasado habíamos visto lo que es un dato de entrada. Los datos de entrada son variables. Son información que nosotros vamos a utilizar. Pero cuando utilizamos una computadora tenemos que tener este concepto muy claro. Y acá tenemos una pequeña definición. Una variable o las variables son elementos de almacenamiento susceptibles de ser modificadas, o sea, de variar, pues, de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Por eso se llama variable, porque varía su valor, varía el dato que almacena. ¿Ya? Es un espacio de memoria en la computadora que permite almacenar un dato. Las variables en informática o en la computadora tienen tres propiedades importantes: un identificador, o sea, un nombre, el tipo de variable y un valor. Para que entendamos mejor, podemos ver acá una pequeña imagen de cómo se puede representar una variable en la computadora. Podemos representarlo como una cajita virtual, digamos, lo que está en nuestra computadora. Cuando nosotros creamos una variable, ahí está la cajita. Esta cajita podemos ver que tiene un nombre, es num1, ese es el nombre. Tiene un tipo de variable, dice tipo entero. Enseguida vamos a ver cuáles son los tipos de variables. Y por último tiene el valor que está almacenando, que es el 47. ¿Para qué sirven estas variables? Muy sencillo, chicos. Cuando nosotros estamos jugando, cuando utilizamos alguna aplicación, siempre hay alguna información que se guarda. Por ejemplo, cuando jugamos Pac-Man o Mario, cualquier otra cosa, tenemos una información que son las vidas, cantidad de vidas, ¿no? 3 vidas, ganamos una vida 4, perdemos una vida otra vez 3, etc. Esta información está almacenada en una variable. Cada vez que nosotros perdemos,
disminuye la vida en 1. O cada vez que nosotros comemos una moneda o ganamos algún puntaje, la variable del puntaje también cambia de valor. Está almacenando una información importante del programa, ¿no? Entonces, una variable en cualquier programa es un espacio de memoria que permite almacenar una información, un dato. También, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, a una tienda, siempre nos registra, ¿no? Cuál es su código de cliente, cuál es su nombre para emitir su factura. Nosotros le damos la información. Esa información que nosotros le proporcionamos son almacenadas en variables. Y estas variables están almacenadas en la computadora, almacenan nuestra información, cosa de que más adelante se pueda utilizar en emitir la factura, el recibo, etc. Entonces, todos los programas siempre utilizan variables, ¿ya? Ahora, en PCInt tenemos 4 tipos de variables. Les había mencionado que una de las propiedades importantes de una variable es el tipo de variable. En cuanto al nombre, no hay problema, ¿no? El nombre nos inventamos, puede ser un nombre cualquiera. Pero el tipo de variable es muy importante, ya que el valor está en función al tipo de variable. Del siguiente modo. Los tipos de variables en PCInt son 4: entero, real, carácter y lógico. Las variables de tipo entero son variables que solamente pueden almacenar números, nada más. Solo números, pero números enteros, sin decimales. Como este 47 que vemos que esta variable es de tipo entero, el 47 no lleva decimales, entonces se puede almacenar, ¿no? Si yo quisiera almacenar, tal vez tengo un programa, ¿no? Cantidad de vidas. Ese tendría que ser una variable de tipo entero. ¿Por qué? Porque en los juegos tenemos las vidas que son números enteros. No hay vidas 2.5, 3.2, 1.0020, etc. No hay. Son números redondos. 2 vidas, 1 vida, 3 vidas, 4 vidas, 100 vidas. Entonces es una información que puedo almacenarlo en una variable de tipo entero, ¿no? Entonces, las variables enteras almacenan números, pero sin decimales. Las variables de tipo real igual almacenan números, pero con decimales. Si yo quiero hacer un programa que me permita almacenar la estatura de una persona, podría ser de tipo real, ¿no? ¿Cuál es la estatura? 1,85 metros, ¿no? 1,85. Manejo decimales. Entonces tengo que utilizar una variable de tipo real. El precio tal vez de un producto, ¿no? ¿Cuánto es el precio de un producto? 89.99 dólares, ¿no? 99. Entonces estamos manejando un número con decimales. Debe estar almacenada una variable de tipo real. Después tenemos las variables de tipo carácter. Estas variables almacenan palabras, letras, frases. Si yo quiero guardar el nombre de una persona, tendría que ser de tipo carácter. Si yo quiero almacenar la dirección de una persona, avenida, etcétera, etcétera, número 2000 y algo y bla, bla, bla. Estoy ingresando toda una oración con un conjunto de letras y números, etcétera. Tendría que ser en una variable de tipo carácter. Y por último tenemos las variables lógicas, que solo almacenan 2 valores, uno para verdadero y 0 para falso. Por ejemplo, tal vez yo quiero almacenar el estado civil de una persona, si es casado, entonces esta variable va a tener el valor de 1. Y si no es casado va a tener 0. ¿No? Entonces nosotros podemos ver qué tipo de valores podemos utilizar en las informaciones. Pero esos son los tipos de variables que maneja PCInt. Muy bien, para comenzar y para profundizar un poco y entender estos conceptos, vamos a crear nuestros primeros programas utilizando diagramas de flujo. El primer ejemplo es el siguiente: realizar un diagrama de flujo que almacene 10 y 5, son 2 números, en variables y los sume, nada más. Sencillo, fácil, comenzamos. Una vez que estamos dentro de PCInt, tenemos nuestros símbolos de inicio y fin, ¿verdad? Vamos a entonces hacer clic acá donde dice sin título y podemos cambiar el nombre. Bueno, proceso, el programa va a ser primer programa. Algo importante en el nombre de los procesos, no debe tener espacio. Debe ser simplemente renglón seguido, sin espacios y sin caracteres extraños. A lo mucho podemos insertar algún número,
nada más, pero sin espacios, letras y números. Muy bien, ya tenemos el primer programa y tenemos el fin. Para insertar los elementos, acá en el lado derecho tenemos todos los elementos que vamos a utilizar, todos los bloquecitos que vamos a utilizar, ¿ya? De entrada, tenemos que saber dos cosas. Tenemos que leer dos números en dos variables. Como indica el ejercicio, el número 10 debe estar almacenado en una variable y el número 5 en otra variable. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear esas dos variables. Una variable para almacenar el 10 y otra variable para almacenar el 5. Para ello vamos a agregar un proceso. Este es el bloquecito del proceso porque es una acción. Lo arrastramos y lo soltamos, simplemente ahí. Y acá vamos a escribir lo siguiente. La palabra definir. Esta palabra permite que nosotros creamos las variables que vamos a utilizar. ¿Cuántas variables vamos a necesitar? 2. Entonces, definir número 1, número 2. De este modo estamos creando las dos variables, ¿ya? Los nombres, por si acaso, podemos inventarnos. Puede ser número 1, N1, Juancito 1, Carlita 2, cualquier nombre. No hay límite. Las únicas consideraciones que debemos tener es que se debe utilizar solo letras y números, nada de símbolos extraños, nada de espacio, así como ustedes ven, ¿ya? Los nombres nos inventamos nosotros. Y después de eso debemos escribir la palabra como y cuál es el tipo de variable que van a manejar estos dos. Como el 10 y el 5 son variables numéricas, solo tengo dos alternativas, que sea entero o que sea real. Y como son números 10 y 5, vamos a tratarlos como números enteros. De este modo. Esta es la manera de crear las variables. Siempre es recomendable que nosotros creemos las variables al inicio del programa, ¿no? Definir num1, num2 como entero. Después de este paso, nosotros lo primero que estamos haciendo es crear las variables y ya tenemos las cajitas ahí, número 1 y número 2, completamente vacías, ¿no? Listas para recibir algún valor. Ahora vamos a agregar otro proceso, aquí abajito, muy bien. El proceso va a ser que el número 1, porque ese dice el programa, ese dice el ejercicio, que debemos almacenar el número 10 y el número 5 en variables. Entonces, número 1, agregamos la flechita, el simbolito de menor y un guioncito y se vuelve una flecha. Estamos indicando que el número 1 va a tener el valor de 10. Y ya está. Ya le estamos almacenando este valor 10 a la variable número 1. Hacemos exactamente lo mismo para el número 2. Número 2 va a ser igual, o vamos a almacenar el valor de 5. Miren, en cada diagrama de flujo siempre tiene un orden. Comienza el programa, definimos las variables, creamos las variables, número 1, número 2, listo, separados por una coma. Si queremos crear otra variable, otra comita y lo creamos, no pasa nada, ¿no? Después de que las variables estén creadas, recién las utilizamos. No podemos agregar los valores y luego recién crear o agregar este bloque aquí, ¿no? Vamos a tener un error porque estas variables no existen en este punto y quieren almacenar o queremos almacenar el número 10 en esas variables, pero no existen. Entonces siempre primero se tiene que crear las variables para que existan y luego las utilizamos. Luego de que las dos variables ya tengan su valor asignado, lo único que debemos hacer es sumar. Ahora aquí yo ya me estoy dando cuenta, ya me doy cuenta que tengo que sumar estos dos valores y para ello podríamos utilizar otra variable, ¿no? Entonces voy a modificar esto, definir el número 1, número 2 y luego suma. Ya está, ya tengo tres variables. Voy a crear otro bloquecito acá abajo después de la asignación de la información de las dos variables y vamos a decir que la variable suma va a ser igual, utilizamos la flechita, al número 1 más número 2. Ya está.
¿Qué es lo que hemos hecho? Número 1 vale 10, número 2 vale 5 y ahora suma es igual a número 1 más número 2, o sea 10 más 5. Estamos almacenando 15 en la variable suma. Y ahora nos toca mostrar. Para mostrar utilizamos este símbolo. ¿Recuerdan que teníamos este mismo símbolo como un rectángulo un poco inclinado, medio queriendo dormir hacia la derecha, ¿no? Este sirve para recibir datos de entrada y también para mostrar, ¿no? Entonces acá tenemos la flechita hacia arriba, quiere decir para mostrar. La flechita hacia abajo o hacia adentro quiere decir para leer. Como en este caso queremos mostrar una información, vamos a utilizar el bloquecito con la flechita hacia arriba. Entonces arrastramos y decimos que vamos a mostrar suma. Tengan mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado en utilizar las variables. Si nosotros creamos la variable suma todo en minúscula, debemos utilizarlo en minúscula siempre. Si está en mayúscula, con mayúscula. Si una palabrita, o perdón, una letra está en mayúscula, en todos los bloques que se utiliza la variable, debe estar con esa letra en mayúscula. ¿Ya? ¿Listo? Ya está, ya hemos terminado nuestro diagrama de flujo. Ahora nos toca ejecutar, comprobar si funciona. Para ello tenemos acá este simbolito de play, de color verde. Hacemos un clic y termina. Ahí podemos ver que se abre una ventanita donde se ejecuta el programa que acabamos de crear y nos está mostrando el 15. Obviamente no estamos viendo cómo se crea la variable, pero se ha creado. No estamos viendo cómo se asigna el valor 10 al número 1, pero se ha hecho. Tampoco cómo se asigna el número 5 a la variable num2 y tampoco cómo se calcula la suma. Estos son procesos internos que ha realizado la computadora. Lo único que nos está mostrando es el bloque de mostrar, escribir este bloquecito con la flechita hacia arriba, ¿no? Permite mostrar. Y nos está mostrando suma, que es 15. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ahora sí tenemos un ejercicio un poco más interesante. Realizar un diagrama de flujo que lea dos números cualesquiera en variables y los sume, reste y multiplique. Ahora sí es un programa más completo. El programa anterior era muy limitado, solamente está agarrando el 10 y el 5, los está sumando. Siempre va a botar 15, la suma siempre va a ser 15. Pero en este caso ya es un programa más elaborado porque cualquier persona puede utilizarlo y puede ingresar cualquier valor de esos dos números. Puede ser 100, 1000, menos 5, 1.000.000, etc. Y el programa, el diagrama de flujo, tiene que sumar, restarlos y multiplicarlos. Y también obviamente tiene que mostrar los resultados. Bien, comenzamos. Vamos a modificar algo en nuestro diagrama de flujo anterior. Ya tenemos el proceso, primer programa, definir número 1, número 2, estamos manejando dos números y acá vamos a crear otras variables extra. Aunque podemos utilizar igual la variable suma, no pasa nada, pero simplemente por un tema de orden vamos a tener la variable de suma, luego tenemos que restar, resta y luego multi. Lo voy a poner multi directamente porque es muy largo multiplicación, ¿no? Y eso. Tal vez sería bueno que mis variables sea n1 simplemente, n2, s para suma, r para resta, m para multiplicación. Y ya está, mucho más fácil. Lo primero que tenemos que hacer es leer el número 1 y número 2. En este caso, ya no es como el anterior que le vamos a asignar directamente un valor. Lo que tenemos que hacer es leer, ¿no? Entonces vamos a venir acá. Ahora sí vamos a utilizar este bloquecito de entrada de datos, ¿no? Con la flechita hacia adentro. Eso quiere decir que vamos a leer una información que el usuario va a ingresar por teclado. Ya, recuerden, flechita hacia arriba para mostrar algo y flechita hacia abajo para leer. ¿Ya? Entonces agarramos el bloquecito y vamos a leer en la variable n1. ¿Listo? Otra vez vamos a leer en la variable n2. Con eso nosotros ya tenemos los dos valores leídos. Ya podemos hacer la prueba, veamos cómo está quedando. Hacemos clic en el play. Ya está. Dice ejecución iniciada. Está esperando a que ingresemos cualquier valor. Yo voy a ingresar, digamos, el 55, ¿no? Cuando presiono enter,
después de ingresar un número, este 55 se ha almacenado en la variable n1. Ahora está esperando a que yo ingrese el segundo valor, ¿no? n2. Entonces supongamos que un 40 y voy a presionar enter. Listo, este 40 se ha almacenado en n2, ¿no? De esa manera se realiza la lectura de datos. Ya voy a cerrar esta ejecución. Pero no se ve bien. Miren, cuando nosotros ejecutamos, aparece directamente ejecución iniciada y está parpadeando ahí. Cualquier persona que utilice este diagrama de flujo o este programa no va a saber qué es lo que quiere ingresar. Tal vez va a querer escribir cualquier otra cosa por hacer la prueba y va a presionar enter y tenemos un error porque no coincide, ¿no? Entonces sería bonito y sería bueno mostrar un mensaje, ¿no? Que diga ingrese un número o ingrese número 1. Luego ingrese número 2, etc. Y para ello, ¿qué vamos a realizar? Utilizamos un bloque para mostrar algo. Este de acá, mostramos algo. Recuerden, leer, mostrar. ¿Ya? Entonces, antes de leer el número 1, vamos a mostrar un mensaje. Y el mensaje simplemente va a ser, vamos a hacer esto, comillitas dobles, que diga ingrese número 1 y 2 puntitos. Bien, acá vamos a aprender algo bien importante. Vean que estoy utilizando las comillitas dobles. Recuerdan que en el ejercicio anterior, cuando mostramos la suma, simplemente escribí la variable suma, escribí suma y listo, nada más. Y funcionó, porque estábamos mostrando el valor de esa variable. Es una variable que existía. Pero en este caso yo quiero mostrar un mensaje. Para mostrar un mensaje utilizamos las comillas, ¿ya? Dentro de las comillas podemos escribir cualquier cosa. Todo lo que nosotros escribamos va a aparecer en la pantalla. Miren, ejecuto, así tal cual escribí, aparece el primer mensaje, ingrese número 1, ¿no? Ahora está esperando a que ingrese un número para almacenarlo en N1, entonces 3, digamos, enter, ¿verdad? Obviamente me falta otro mensaje. Vamos a agregar entonces, venimos acá, el bloquecito para mostrar, después de N1, ingrese número 2, 2 puntitos. Ahora sí, mostramos el mensaje, ingrese número 1, leemos el número 1. Después ingrese número 2 y leemos el número 2. Listo, veamos cómo está quedando. ¿Ah? Ingrese número 1, 3 supongamos, ingrese número 2, 6. Eso, muy bien. Ya está la lectura de datos. Ahora nos toca calcular la suma, la resta y la multiplicación. Para eso ya sabemos, vamos a utilizar un bloquecito que es el proceso simple. Después de tener leído el número 2, ahora vamos a calcular la suma. Va a ser igual, lo vamos a asignar con la flechita a número 1 más número 2. Muy bien, ya está. Ahora para calcular la resta, vamos a decir que R va a ser igual, la flechita, a número 1 menos número 2. Y por último, vamos a decir que la multiplicación, o sea, M, va a ser igual, flechita, a número 1 por, es el asterisco, número 2. De ese modo ya tenemos calculado las 3 operaciones, suma, resta y multiplicación. Miren, repito, siempre tenemos un orden. Creamos las variables. Mostramos el primer mensaje, luego leemos. Mostramos el segundo mensaje, luego leemos. Una vez que ya tenemos los dos valores leídos, dos números cualesquiera, ahora sí calculamos la suma, la resta, la multiplicación. Como ya tengo calculado esos 3, ¿qué me falta? Mostrar. Entonces vamos a utilizar el simbolito de mostrar y decimos la suma, la suma es, como quiero mostrar un mensaje así, tal como está, entre comillas, por eso el texto también se pone de color verde, ¿no? La suma es, otra vez agregamos otro simbolito, S. Listo, miren, este bloque solamente nos permite mostrar un objeto, solo un objeto, ¿ya?
Hay maneras para mostrar un segundo objeto, pero por ahora lo dejaremos así. El bloque para un solo objeto. Después de mostrar la suma, otra vez el mismo bloque, decimos entre comillas, la resta es 2 puntos, agregamos otra vez el símbolo y mostramos R. Y por último, otra vez, la multiplicación es 2 puntos, otra vez el símbolo y M. Y ya está. Este es el diagrama de flujo para calcular las sumas de esta multiplicación de dos números leídos por teclado. Veamos cómo funciona. Hacemos un clic en play. Dice ingrese número 1, supongamos el 5. Ingrese número 2, supongamos el 3. La suma es 8. Vamos a agrandar esta ventanita. Ahí está. La suma es 8, exacto. La resta es 2, muy bien. Y la multiplicación es, no nos está mostrando. Ahí está, la multiplicación es 15. ¿No? Perfecto. Miren la importancia de utilizar variables. Datos de entrada. ¿No? Son espacios que nos permiten manejar cualquier valor. Siempre tenemos que tomar en cuenta que en los programas que vamos a ir elaborando, cualquier persona puede utilizarlo y cualquier persona puede agregar cualquier valor diferente. Estos son los tipos de diagramas de flujo que vamos a utilizar, que vamos a crear, ¿ya? Siempre con variables. No vemos alguna constante ahí, no vemos un 2 como en el anterior ejercicio, 10 y 5 directamente, no. Estamos utilizando directamente variables. Ingresa el número 1, el primer número ya ha sido almacenado en N1. Ingresa el número 2, el segundo número en N2. Estas dos variables ya tienen una información dentro, cualquier número, no sabemos cuál es, pero está almacenado. Después en la variable S los estamos sumando. En la variable R los estamos restando, en la M los estamos multiplicando, entonces ya tenemos los resultados de las operaciones en las variables. No sabemos cuál es el resultado, pero están ahí. Y por último los mostramos, ¿verdad? Y luego fin de proceso. Espero que este video haya sido de mucha importancia y de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video para este módulo 2. Es un bonito módulo, espero que les guste. Hasta luego.